la cultura también moldea cómo yo percibo el pecado y cómo yo percibo la salvación. Entonces, ejemplos tenemos aquí, si es de culpa o es de vergüenza, o si es en caso de la salvación, si lo que yo necesito es ser perdonado o si lo que necesito es ser honrado. Y por eso la importancia de ese tema. A lo largo de varios años ya, varios investigadores, etnólogos y antropólogos comenzaron a desarrollar un estudio en cuanto a cómo percibe la gente, cuál es su orientación cultural natural en base a las cosmovisiones generales. Dicho sea de paso, no son las únicas, pero son las más sobresalientes y las principales, digámoslo así. De aquí se derivan otras cosmovisiones, así como los colores. Esos son como los colores principales y que tenemos tres principalmente. Tenemos la culpa, tenemos la vergüenza y tenemos el temor, el miedo. ¿Okay? Entonces, a lo largo de los años se ha venido desarrollando un test que yo espero que ustedes se animen en algún momento a tomarlo. Simplemente lo encuentras en la página web que se llama culturetest.com. Ahí lo ves. Entonces, cuando las personas van tomando el test, el resultado va girando hacia una orientación cultural o una cosmovisión también, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, el color azul representa una cultura de culpa. Y si ustedes se fijan, Estados Unidos, Australia, algunos países europeos e incluso en el sur de América también hay un poquito de culpa. Y ya vamos a escuchar un poquito de cómo ve esto Noé. Esperamos que podamos escucharte, Noé. Pero también tenemos la siguiente, que es la cultura de vergüenza. Y por eso les digo yo que para mí ese tema es muy enriquecedor, porque si ustedes se fijan en este mapa, gran porcentaje de la población mundial tiene como predominante la cosmovisión o la orientación cultural, que es lo mismo, de la vergüenza. Ahí entramos la mayoría de nosotros. Si ustedes se fijan, aunque no tenemos muchos datos de Centroamérica en general, pero los test que hemos estado realizando arrojan muchos datos en relación a que la vergüenza es la orientación. Aunque claro, estamos muy influenciados por los países nórdicos y no lo podemos negar también. Entonces, si ustedes se fijan, el color rojo está en muchas naciones, muchas naciones. Y así también tenemos la tercera cosmovisión, que es el temor. Y ese, ustedes ven, es un grupo muy minoritario. Incluso está más que todo en África, aunque puede estar presente en muchos de los países o culturas o subculturas que han sido heredadas de África o incluso grupos tribales. Es muy conocido que el temor, la cultura o la cosmovisión basada en el temor está dada más que todo en aquellos que creen mucho en el poder espiritual. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en lo que es la cultura de vergüenza y honor o honor-vergüenza, como usted lo quiere enfocar. ¿Okay? Analicemos un poquito de dónde se origina todo esto, ¿no? ¿Por qué estudiar esto? ¿Por qué es importante que nosotros como, no solo como misioneros de carrera o misioneros que vas a dejarlo todo y te vas a unir al campo misionero? No necesariamente eso, pero en tu lugar, en tu contexto, tú te vas a dar cuenta que esto es indispensable, poder analizarlo. El estado original, si vamos a Salmos 8, versículo 6, vea cómo describe el salmista al ser humano. Eh, Primero habla de lo grande que es Dios, ¿no? Pero después está hablando ahora del ser humano. Un versículo antes dice que lo hizo poco menor que los ángeles. Vea la descripción, o sea, está Dios como obviamente ser supremo, autoridad suprema. Luego están los ángeles con su poder que se les ha sido atribuido, con cierta autoridad también que se les ha otorgado. Pero dice después, lo hiciste es poco menor que los ángeles.
y luego él nos ha otorgado un lugar, nos otorgó desde el principio. Eso fue el estado original, un lugar de honor, un lugar de autoridad, un lugar donde tú estás señoreando sobre la obra de Dios, es decir, sobre la naturaleza. Y si ustedes leen, obviamente por tiempo no lo hacemos, pero si tú lees todo el Salmo 8, ahí te dice, nosotros como seres humanos tenemos autoridad sobre las plantas, tenemos autoridad sobre los animales, tenemos autoridad sobre las aves, sobre los peces. Y dice que todo lo pusiste debajo de sus pies. Es decir, originalmente el Señor nos otorgó a nosotros un lugar muy, muy exclusivo, de mucha autoridad, de mucho respeto y de mucha honra, que incluía autoridad. Cuando Dios crea a Adán y Eva en Génesis 2:25, nos da una descripción más o menos de cómo ellos se veían a sí mismos. Estaban desnudos. Es importante entender eso. Estaban desnudos, Adán y Eva. Y el estado de ellos era que no se avergonzaban. O sea, era un estado tan natural que no ocurría vergüenza. Obviamente, hoy en día eso es algo muy, muy diferente, ¿no? Ajá. Hay vergüenza, ¿no? Al exponernos, ¿no? A la desnudez y principalmente ante personas desconocidas, ante situaciones desconocidas, ya hay vergüenza. Entonces, este es el estado original. Y así es como Dios nos creó. Ese fue el diseño que Dios hizo. Pero donde todo comenzó fue, obviamente, ahí en Génesis capítulo 3 nos detalla la caída del hombre, ¿no? Cómo el hombre cae, cede al pecado, cede a la tentación. Y aquí viene donde surgen estas palabritas que ahora estamos usando como miedo, como vergüenza, esas sensaciones, esas emociones que producen el pecado en sí, ¿no? Entonces vemos en el versículo 7, capítulo 3, que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esto es algo que no vivían antes. Lo acabamos de leer, ¿no? Estaban desnudos y no pasaba nada, no se avergonzaban. Entonces, ahora, después de haber pecado, se le abren los ojos, se dan cuenta que están desnudos y quieren resolver esa situación. Quieren resolver este problema. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por lo tanto, podemos entender que el tema de la vergüenza, y ojo con esto, chicos, porque la vergüenza no es un tema antropológico. La vergüenza no es un tema sociológico ni psicológico solamente, aunque las ciencias han buscado analizarlo, entenderlo, cómo funciona en el cerebro, cómo funciona en la sociedad, y no está mal. Pero hay que entender algo, la vergüenza también es un tema espiritual, porque el origen de la vergüenza no fue un problema externo solamente. El origen de la vergüenza nació en la desobediencia de Adán y Eva. Entonces podemos entender que debemos de reconocer que hablar de honor y vergüenza como una cosmovisión, como una forma de interpretar la vida, tiene una implicación directa en cómo vamos a restaurar esa relación perdida entre el hombre y Dios. Y de ahí es donde surge todo esto. De ahí es donde surge. Entonces, cada vez que hablemos de vergüenza, no, aún fuera de esta clase, en un contexto natural, en tus relaciones, debes de reconocer y recordar la vergüenza que alguien pueda sentir es fruto del pecado que nos ha asediado de generación en generación, lamentablemente. Asimismo, vemos en el versículo 10 del capítulo 3 de Génesis, él respondió, este es Adán, ¿no? Después que Dios lo ha buscado, Adán responde, oí tu voz en el huerto. Y vean la sensación que produce, la emoción que está fluyendo en Adán después de que ha pecado. Ahora, al presentarse Dios en escena, ¿qué es lo que él siente? Tuve miedo. Aquí es donde se origina la siguiente cosmovisión que ustedes van a ver más adelante. El miedo, miedo al poder, miedo a ese ser sobrenatural, miedo al hecho de que él es capaz de crear, de ordenar,
de dar órdenes, de establecer cosas de la nada y ahora yo le desobedecí, ¿qué va a hacer conmigo? Es tan poderoso que ahora me da miedo acercarme a él porque yo entiendo que no soy digno, le desobedecí, he hecho algo que le ha desagradado, etcétera. Entonces ahí va surgiendo esa cosmovisión. Y vamos a entender, debemos de entender que hay culturas que le dan un realce a estos temas, ¿no? Que utilizan el miedo como una forma de imponer ideologías. Y eso lo vemos muy, muy abiertamente, ¿no? No solo en el ámbito cristiano, no solo en el ámbito religioso, sino también en el ámbito secular. Pero es una forma de establecer cierta autoridad a base de temor. Entonces ahí ocurre esto. Y luego en el versículo 12 dice, y el hombre respondió, vea la respuesta, después de ser confrontados con el pecado, Dios les está preguntando, ¿cómo te diste cuenta que estabas desnudo? ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Has comido del árbol? Le dice el Señor. Entonces el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y usted dirá, ¿qué está queriendo decir con este versículo? Lo que está implícito aquí es la culpa, que es la tercera cosmovisión principal. Lo que el hombre está haciendo es culpando a otro, ¿no? Poniendo sobre otro la responsabilidad, diciendo, es que yo no tuve mucho que ver en esto, yo no tuve nada que ver en esto, ahora yo soy víctima de una mala decisión de alguien. Y el hombre no asume su responsabilidad. Y eso es algo que también, pues, lamentablemente el enemigo ha hecho a lo largo de los años en nuestras vidas, imponiendo culpa cuando cometemos un error. Entonces podemos ver acá, aquí es donde todo comienza, ¿no? Aquí es donde todo comienza. En cuanto a las cosmovisiones, en cuanto a por qué estudiar esto, vemos que ahí se originó la vergüenza, ahí se originó el miedo, ahí se originó la culpa. Antes de la caída, antes del pecado, no había nada de esto. Por lo tanto, y repito y enfáticamente esto es bien importante que entendamos, cuando tú sientes vergüenza o cuando tú produces vergüenza en alguien, cuando tú tienes miedo o cuando tú infundes temor hacia alguien, cuando tú te sientes culpable o cuando tú culpas a alguien, lo único que estás haciendo es repetir aquel momento, aquel suceso de la caída del hombre. Y nosotros no hemos sido llamados, y aquí es donde viene el punto importante, nosotros no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a ser restauradores. Y ya vamos a hablar un poquito más al respecto de esto. A ver, pensemos un poquito y ahora nos vamos a enfocar en ejemplos ya en el tema, ¿no? En vergüenza, honor. Algunos ejemplos de vergüenza en la Biblia. Voy a dejar de compartir para que hablemos un poquito y que ustedes piensen por un momento qué ejemplos vienen a su mente de momentos de vergüenza en la Biblia. Cuéntenme. Bueno, buenas tardes. Saludos, Dani. Saludos a todos. Soy Edgar. El primer caso que se me vino así rápidamente fue Cristo, que la vergüenza al cargar la cruz. O sea, hay varios, pero no sé, ese fue como el más que se me vino. Muy bien, Edgar, gracias. Gusto saludarte. ¿Quién más? Otro ejemplo donde hubo vergüenza. La vergüenza estuvo implicada. David, David, ¿en qué momento, Francini? Cuéntanos un poquito más. cuando él se ve involucrado bueno, cuando mata a Urias, creo, ¿verdad? Sí. Sí, Que ya después, ¿verdad? Toda esa vergüenza, el pecado oculto, entonces ok, él pues sintió vergüenza. muy bien. Gracias, Francini. ¿Quién más? Otro ejemplo. O algunos que tal vez tenían algún tipo de enfermedad o sentados. Perdón, Nana, se te cortó, no te escuché. ¿Se acordó? Sí,
¿Ya me escuchan bien? Ahorita sí. Ok, tal vez los gentiles que eran rechazados Ok. o no Gentiles sé, rechazados. que se encontraban endemoniados o con algún tipo de enfermedad. Ok. Curioso, ¿no? Porque en todos los casos que ustedes están mencionando está involucrado pecado y está involucrado rechazo. Ese es un detalle bien importante. La vergüenza y el rechazo van de la mano. Algunos están escribiendo y dice la mujer samaritana. Muy bien, gracias. Cuando mató a su hermano Caín, cuando mató a su hermano Abel, habría que ver si él realmente sintió vergüenza en algún momento, ¿verdad? Aunque probablemente la señal que él tenía está, yo lo veo más relacionado con el miedo, por el castigo que Dios le dio a Caín y la señal que le puso, más estaba relacionado con el miedo. Pero gracias Mauricio. La mujer adúltera, muy bien Erika, gracias por eso, sí. Les muestro algunos otros ejemplos de cómo se vivió la vergüenza. A ver, y aquí me gustaría que si pudiéramos compartir un poquito algunos. Si algún voluntario pueda buscar Génesis 30, 23. Otro, por favor, si pueda buscar Números 12, 14. Y otro que pueda buscar 2 de Samuel 19, 5. Y otro 2 de Crónicas 32, 21. Solo me indican quién quisiera colaborar para tenerlo ahí en mente. Tengo Génesis 30, 23. Ok, por favor, léelo. Ok, dice, solo el 23, sí. Sí. Fue así como quedó y Dios amó y gracia. Perdón, Nana. Es que ¿Cortó creo, otra vez? sí, es que se te corta. Ay, bueno, me voy a cambiar. Bueno, ahora sí voy a leer o no. Inténtalo, veamos. Dice, fue así como ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Ok, gracias. Obviamente estás leyendo alguna versión diferente. Nueva Yo versión tengo, internacional. ok, yo tengo una que dice, ha borrado mi vergüenza. Ok. Eh, ¿Cuál fue la razón de la vergüenza en este ejemplo? Cuéntenme. La esterilidad, creo. La esterilidad. Así es, ¿no? Es el hecho de sentir que no puedo hacer algo que normalmente se debe de hacer, ¿no? Lo que naturalmente una mujer tiene la capacidad de hacer, no la tengo, entonces eso me produce vergüenza en comparación a. Eso es para que tengamos un ejemplo. ¿Alguien buscó Números 12, 14? Amén, hermano. Dice la palabra de Dios. Luego el Señor le dijo a Moisés, si el papá de ella le hubiera escupido en la cara, ¿no habría durado su humillación 7 días? Entonces que la mantengan fuera del campamento por 7 días, después de los cuales se le permitirá entrar de nuevo al campamento. Gracias, Felipe, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La hermana de Moisés se cubrió de lepra Sí. por haber hablado de Moisés. Muy bien. Uh-huh. ¿Y dónde vemos ahí la vergüenza en ese pasaje? Pues dice Dios que la humillación le habría durado 7 días si su padre le hubiera escupido el rostro. ¿La humillación o vergüenza? Humillación o vergüenza. Así es. Muy bien. Gracias. Excelente. Es el hecho de que vemos el aspecto cultural, ¿no? Como cultura ellos, si el papá repudiaba o escupía en el rostro, era un signo de, ¿qué? Otra vez, rechazo, ¿no? Desaprobación. Entonces, esa desaprobación, ese rechazo, automáticamente te ponía en un estado de humillación o de vergüenza, por lo cual tenías que salir a manera de castigo, ¿verdad? Lo mismo le está pasando en este caso a Miriam, ¿verdad? El contexto es lo que ya Felipe nos mencionaba. ¿Alguien tiene 2 de Samuel 19:5?
Amén. Sí, Francisco. Entonces Joab vino el rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas. Ok, gracias. ¿Dónde está ahí la vergüenza inmersa que pueden percibir ustedes? ¿Qué es lo que está diciendo Joab? ¿Qué es lo que le está diciendo el rey David? Ellos acababan de librar una gran batalla. Perdón, no sé si Francine estás hablando. Como que se escondió o huyó de la batalla, algo así. Ok. Se guardó, por decirlo así. Lo que está pasando ahí es que ellos acaban de librar una gran batalla y en esa batalla muere el hijo de David, uno de los hijos de David, aquel que se había convertido en su enemigo. Y David, en lugar de alegrarse por la victoria que han tenido, él comienza a entristecerse, a llorar, a lamentarse por la muerte de un enemigo o de los que consideraban enemigos, que para Joab era un gran enemigo, pero para David era su hijo. Y vean lo que está haciendo Joab, el reclamo que le dice es: ¿por qué te enfocas tanto en la muerte de uno que hasta ha sido tu enemigo, que puso al pueblo en tu contra, que se levantó en contra tuyo, en lugar de celebrar eso? Joab, al ver que el rey David está lamentándose, en lugar de estar gozoso, feliz, Joab siente vergüenza porque él no está haciendo aquello que supuestamente debería estar haciendo. Es un contexto diferente, pero igual hay un sentimiento de vergüenza inmerso ahí. ¿Quién tiene segunda de Crónicas 32:21, por favor? Yo lo tengo, dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Uh-huh. Otro caso, este caso también de guerra, ¿no? El pueblo asirio está atacando al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, Isaías oran, buscan al Señor, le piden su protección y Dios hace algo maravilloso. Le envían, y esto es porque realmente ellos no tenían el triunfo. O sea, el pueblo asirio era fuerte, bien equipado, tenían todas las de ganar. La expectativa era que ellos iban a ganar. Esa era la expectativa. O sea, ya estaba casi que dicho que ellos iban a conquistar a Jerusalén, y ya iban a tomar la ciudad. Pero debido a que el rey se humilla y buscan a Dios, el Señor hace algo milagroso y les envía a un ángel. ¿Y qué es lo que pasa? Destruyen al ejército asirio y queda el rey con unos cuantos hombres. ¿Y qué es lo que el rey está viviendo ahí? Vergüenza. ¿Cómo es que alguien tan poderoso es vencido por un pueblo tan insignificante? Que así lo veían ellos, ¿no? Algo tan pequeño. Eso lo bañó de vergüenza, ¿no? ¿Cómo ahora se va a presentar ante su pueblo y decir, nos vencieron? Para ellos era una razón de vergüenza. Entonces vemos ahí diferentes contextos, pero lo que quiero que entendamos es la vergüenza está inmersa en muchas de las historias de la Biblia. Aquí hay otros ejemplos también en la presentación.
Por ejemplo, cuando Dina es violada, y se recuerdan ustedes que sus hermanos Simeón y Leví fueron y vengaron esa injuria, ese daño que le hicieron. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a permitir que estos hombres deshonren a mi hermano? Ese es lo que ellos ven. O sea, cuando ella es violada, aunque después fueron y pidieron la mano, para ellos ese acto de violación fue un acto deshonroso que trajo vergüenza a Dina y trajo vergüenza a, a su pueblo, a su familia, ¿no? En este caso era la familia. Luego vemos a Mical y David. Recuerdan ustedes, David está trayendo el arca y después de un intento fallido, ahora sí lo está logrando y la traen el arca y él viene danzando y un pasaje muy, muy cómico ahí, ¿no? Él está tan alegre, está danzando tal que está descuidando el hecho de que sus ropas se levantan y sus piernas son expuestas, ¿no? Entonces Mical lo ve de lejos y le dice, ¿cómo es que tú haces eso? Eso trae vergüenza, eso es vergonzoso. Recordemos que la cultura lo ve así. Entonces, ya David responde, ¿no? ¿Por qué lo hace? Y etcétera, ¿no? Y luego otro ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús y la mujer adúltera, en Juan 8, ¿no? Donde ella es encontrada en el acto de adulterio y vienen los escribas y los fariseos, la traen donde Jesús y la ponen en una posición de vergüenza, acusándola. Entonces, si ustedes pueden ver, la vergüenza está inmersa en todo lo que hacemos, ¿no? Si son cosas naturales como un embarazo, si es cosas de relacionarnos con otros, sea por una guerra, sea por una relación fallida, sea por lo que sea, hay inmerso vergüenza en todo eso, ¿no? Hay vergüenza en cada una de esas. Y si ustedes se fijan, cada una de esa historia, por tiempo no podríamos hacerlo, pero cada uno de ellos intentó restaurar la vergüenza de una manera u otra. Unos confrontaron, por ejemplo, ¿no? En el caso de Joab, confronta a David y le dice, ¿cómo es posible que tú estés llorando cuando hemos tenido una gran victoria? Nos avergüenza de que tú estés llorando en lugar de estar feliz, porque entonces quiere decir que lo que hicimos no ha valido la pena. Eso es lo que están sintiendo ellos. Entonces él viene y lo dice. ¿Qué es lo que Joab hubiera querido? Que él cambiara su actitud para poder restaurar ellos la alegría en su corazón. En los otros ejemplos, Dina, por ejemplo, ¿qué hicieron sus hermanos? Fueron y mataron a los hombres, a todos los hombres en Siquem. Imagínense, para restaurar la vergüenza o el honor, perdón, para restaurar el honor, ellos quisieron ir y matar a todos los hombres. Y así sucesivamente podríamos ir. Hay siempre una forma de cómo queremos restaurar eso. Quiero hacerles una pregunta y aquí vamos a participar. Espero poder participar todos. Yo no estaba enterado que hay personas de otros países, pero esto es fabuloso porque vamos a escuchar y espero que Mauricio tú puedas compartir y todos aquellos que están en otros países fuera de Costa Rica que también puedan compartir en estos momentos. Y culturalmente hablando, esa es la pregunta para todos ustedes. Vamos a tomar unos minutos para compartir. Culturalmente hablando, ¿cómo se vive la vergüenza en tu país? Si es Costa Rica, si es México, si es Argentina, etcétera. ¿Cómo se vive la vergüenza ahí en tu país? A nivel personal, tú puedes hablar de algo que a ti te da vergüenza. A nivel familiar, tú puedes contarnos de algo que como familia a ustedes les da vergüenza algo. Y a nivel de país, social, digamos, o si es un grupo étnico también. Así que quiero dejar unos minutitos. Piensen así brevemente un ejemplo, ya sea personal, familiar o cultural,
de cómo viven ustedes la vergüenza. Quien guste compartir, solamente desactiva su micrófono y le escuchamos. Hola Dani, buenas tardes. Hola, Saray. Yo considero que aquí en Costa Rica, por ejemplo, se vive la vergüenza en la parte cultural y artística. Siento que aquí en Costa Rica la parte, qué sé yo, la cultura como tal del costarricense, ¿cómo lo voy a entender? Como que queremos ser como otros países, queremos ser en muchas cosas, parecernos a países más grandes y muchas veces olvidamos nuestras raíces. Por ejemplo, se olvida muchas veces de respetar o de apoyar al agricultor, de apoyar a los campesinos. Y es una parte que a muchos costarricenses que, bueno, conozco en mi círculo, les da pena como esa parte de la humildad que se podría pensar de las personas campesinos, del agricultor, y esa es una parte que se ve aquí mucho en Costa Rica y también se ve mucho en la parte artística, que no se apoya como el talento nacional muchas veces, porque pensamos, ay no, es mejor productos extranjeros o es mejor esas otras cosas y no pensamos en la parte como de la identidad nacional, pienso yo. Ujú. Muy bueno, Saray, gracias. Un gran aporte, yo creo. Es que es avergonzarnos, si estoy entendiendo bien, nos da vergüenza lo sencillo, lo que comparado a otros, esto se mira demasiado sencillo, simple, entonces eso nos da vergüenza. Gracias, Saray. ¿Alguien más? Cuéntenos, por favor. Hay un ejemplo, al menos yo que soy nicaragüense, pero vivo en Costa Rica desde hace muchos años. Por ejemplo, algo tan sencillo como reprobar un año lectivo del cole, digamos. En Nicaragua es algo muy vergonzoso. Aquí en Costa Rica no tanto. O sea, digo no tanto porque igual, o sea, da vergüenza, pero como que la afrenta de la familia es más leve. En Nicaragua sí es muy vergonzoso. También, por ejemplo, en Nicaragua, el honrar a los padres es muy importante, demasiado. En Costa Rica también, pero en Nicaragua es demasiadísimo. Digamos, un evento como el Día de la Madre en Nicaragua separa el país. Entonces, el deshonrar a la madre en Nicaragua es una afrenta muy grave. Entonces, ese ejemplo también como que cabe mucho Muy en este. bueno, Edgar. Buenísimo. Me identifico mucho con lo que tú compartes. Al ser salvadoreño, estamos más cercanos a la cultura de Honduras y a la cultura nicaragüense. Y ese punto de hacia los padres, principalmente hacia la mamá, es muy fuerte aquí también en El Salvador. ¿Alguien más? Cuéntenos. Ya hoy escuchamos de Costa Rica, Nicaragua, un poquito reforzando aquí con El Salvador. Cuente, alguien más que nos cuente otras culturas. A mí soy Noé de Argentina. Sí, te escuchamos, ¿no? Por ejemplo, vergüenza hablando culturalmente en el país, la política, la mala política. Y por la pérdida de valores, porque apoyan más lo que ahora se está poniendo de moda que los valores verdaderos. Gracias, muchas gracias, Noé. Creo que eso es un punto bien interesante, ¿no? El hecho de ver cómo la política está trayendo cambios al ciudadano quizás común y corriente, eso puede traer mucha vergüenza. Recuerdo el caso de los alemanes, cuando uno no ha conocido mucho de la cultura, no está muy enterado de la historia, uno asocia a Hitler con la cultura alemana, y pareciera que es parte de su historia y todo es normal, aceptado y todo. Pero cuando uno habla con un alemán de estas nuevas generaciones en relación a ese tema, a ellos les produce, ustedes no tienen idea la increíble vergüenza que les produce a ellos hablar del Hitler, por todas las implicaciones que eso tiene, las matanzas, el autoritarismo, etc. Entonces, para ellos es un tema bien sensible, que fue un tema, pues, de país, ¿no?
Mauricio nos comparte aquí en el chat y él dice, la vergüenza acá en mi país es algo conocido tipo bullying, o sea, burla. No pueden ver algún error para provocar la vergüenza personal. Personal tuve un tiempo en un tiempo atrás que consistía en mi vestir por el hecho de ser cristiano, pero el tiempo me hizo entender que no. Hablar general de mi país, del país, pues se me van más en las marcas. Algunos caen en eso, sí, la ropa, trastes, aparatos electrodomésticos, deben ser de marca. Si no es para catalogar, vergüenza. Ok, gracias hermano. Y es muy cierto, ¿no? Lo resumimos, el bullying o la burla, es algo muy, muy aparentemente normal, muy común entre muchos círculos, pero ¿qué hay detrás de la burla? Detrás de la burla hay un aspecto de vergüenza, infundir vergüenza en las personas. Y ojo con eso, chicos, porque es una realidad. Y no podemos desligar el hecho de que infundir vergüenza significa reforzar el resultado del pecado. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros infundimos vergüenza en alguien o hacia alguien, estamos reforzando el resultado del pecado. Entonces le damos más importancia al fruto del pecado que todo lo contrario, que es lo que nosotros debemos de hacer. Ok, vamos a seguir entonces aquí con la presentación. Gracias a los que compartieron. Ahora es algo más personal. Esta es una pregunta para cada uno de los que estamos acá, incluso para mí mismo, ¿verdad? ¿Qué cosas te dan vergüenza delante de Dios? Y esto no es una pregunta para responder abiertamente. Si, claro, si usted lo siente, pues perfecto, vale la pena escucharlo. Pero si no, solo quiero que usted piense, ¿qué cosas son aquellas que delante de Dios le dan vergüenza? No sé si les ha pasado a ustedes que cuando en algún momento hemos cometido algún error, en algún grupo, ¿no? En algún escenario natural, entre amigos, en el colegio, universidad, trabajo, etc. Hicimos algo que realmente produjo mucha vergüenza. ¿Y qué pasa? Nos sentimos así como este avestruz, ¿no es cierto? Queriendo simplemente enterrar. Bueno, a veces no solo la cabeza, ¿verdad? Quisiéramos que la tierra nos tragara y ahí desaparecer. Pero ¿qué hay con Dios? ¿Qué hay qué es aquello que en nosotros produce esa sensación? Yo creo que seguramente si escudriñamos el corazón habrán muchas cosas que hemos pasado, pero quizás hoy en día todavía la estamos viviendo. Algo que si lo trajéramos intencionalmente delante de Dios, quizás nos produciría mucha vergüenza. Ese estado, chicos, que tú sientes cuando algo en ti ha aflorado y te das cuenta que no es grato a Dios, es exactamente lo mismo que sienten millones y millones de personas alrededor del mundo, con la única diferencia que no saben para con quién sienten esa vergüenza. Tú y yo conocemos a Dios. Tú y yo sabemos que hay leyes, hay estatutos que debemos de respetar, hay un parámetro espiritual, pero hay mucha gente que no tienen ese parámetro. Pero aunque no tengan ese parámetro, no significa que no siguen sintiendo vergüenza. Y así es como tenemos muchas personas buscando restaurar la vergüenza. Y normalmente hablamos de culturas muy significativas, como por ejemplo la cultura oriental. Cultura oriental donde están muy, muy orientados hacia la familia, donde la familia determina la conducta a seguir de cada individuo. Y si dejan de hacer algo de acuerdo a lo que la familia ha establecido, tristemente eso es producto de vergüenza. Por ejemplo, ¿no? Es muy conocido las historias del mundo musulmán.
donde un joven, una joven estudiante de pronto comienza a tener sueños, a tener visiones, y de pronto en la universidad o de alguna manera se encontró con Jesús a través de algún creyente que estaba ahí, y le comparten y comienza a conocer de Dios y comienza a enamorarse de Él, debido a que ella o él se ha salido del normal de la familia, eso es fruto de vergüenza, porque la familia ha establecido un parámetro. Pero en nuestro contexto, si me permiten compartirles un poquitito de mi experiencia al ingresar a este mundo de las misiones. El mundo de las misiones no es el mundo natural para muchos, ni siquiera para algunos cristianos. Vivir por fe no es el común para muchas personas. En mi caso, fue un caso muy interesante porque, bueno, yo estudié una carrera, me gradué y creo que como familia había una expectativa. Aquí en El Salvador es muy común que la familia tenga mucha expectativa de los hijos, los padres sobre los hijos, principalmente de los mayores, que es mi caso. Al estudiar, obviamente hay una expectativa, hay que apoyar, hay que ayudar a la familia, a los hermanos, etc. Pero ¿qué sucede? Inmediatamente después de terminar la carrera, Dios comienza a llamarme, a servirle a Él en esto de las misiones. Y fue un proceso largo, y para reducirlo, me tomó casi un año poder entender lo que Dios me estaba diciendo, que era simplemente entregarle mi profesión para poder dedicarme al servicio. Cuando yo comienzo a explorar esta idea, en mí comienza a venir mucho temor, mucha angustia, porque sabía que algo iba a pasar, y es que mi familia no iba a tomar a bien esta decisión, aunque son cristianos, aunque aman a Dios y todo, pero como no es lo normal, y en efecto así fue. Principalmente mi mamá. Mi mamá, no les miento, mi mamá sufrió muchísimo cuando yo tomé esa decisión, porque para ella era una razón de vergüenza cuando yo no estaba haciendo lo que se suponía que debería de hacer. Y realmente lo sufrió muchísimo. Entonces, ahora, eso es un contexto aquí, latino. Eso es un contexto donde, incluso cristiano, pero debido a que no estamos haciendo aquello que se supone que deberíamos de estar haciendo, de acuerdo a la mentalidad, lamentablemente se vive ese tipo de vergüenza. ¿No? Entonces, cuando tú no estás haciendo aquello que Dios te ha llamado a hacer, pero eres confrontado con Dios, obviamente eso va a producirte también cierto grado de vergüenza. Pero como humanos, el hombre siempre está buscando superar la vergüenza. Y me gustaría preguntarles otra vez a ustedes, y quizás ahí en el chat cuéntenos, ¿cómo creen ustedes que el hombre busca superar la vergüenza? Estoy tratando de ver el chat, no lo encuentro. Aquí está. A ver, cuéntenos, chicos, ahí en el chat, ¿cómo busca el hombre hoy en día superar? Gracias, Mariana. Viviendo de apariencias. Gracias. Imitando. Gracias. Ok. Caro dice, lo buscan tratando de mostrar su lado bueno o bonito. Sí, muy similar a viviendo las apariencias. ¿Qué más? ¿Cómo creen ustedes que hoy en día busca el hombre? Creo yo, ¿me escucha, Dani? Sí, Nana, te escucho. Ahora, creo yo que intentando tal vez como redimirse o mostrando algo distinto a quien fue o a lo que hizo, mostrar, verse bien ante los ojos de las demás personas y a Dios primeramente. Gracias, verse bien ante las demás personas, dice Nana. Francini dice, ocultando las cosas. Gracias, gracias, Francini.
Felipe dice, tratando de agradar a los demás y sobresaliendo, exponiendo a otros, Noé, buen punto, exponiendo a los demás o también haciendo el bullying, como lo mencionaba antes también Mauricio, buscando aceptación ante las demás personas por medio del orgullo. Buen punto, Mariana, muy buen punto, gracias. En efecto, esas son las formas naturales que el hombre ha venido tratando y hoy en día el hombre sigue tratando y no vamos a hacerlo tan impersonal esto, pero si somos bien honestos, hay muchas cosas que nosotros nos han producido vergüenza por la comparación, por el rechazo, por el no sentirnos amados y aceptados. Eso produce en nosotros vergüenza. ¿Y qué hacemos? Todo eso que ustedes están diciendo. Eso está en nosotros, chicos. Si somos bien honestos, eso también de alguna manera hemos querido poner en mal a otros, hemos querido bromearle hacerle una broma pesada a otros, nos defendemos con orgullo, etcétera, ¿no? Porque esto está en el corazón y obviamente nosotros también somos víctimas de la vergüenza. Entonces, por eso resulta importante entender cómo opera en nosotros este tema, que también nosotros tenemos vergüenza, porque hay gente allá afuera que esto es lo normal, eso es lo natural para ellos. Nosotros, en fin, nosotros tenemos a Dios y conocemos que Él vino, murió en una cruz y restauró nuestra culpa, nuestra vergüenza, nos quita el temor, nos sana. Gloria a Dios por eso. Y aún así, nosotros somos y hacemos muchas de esas cosas. ¿Qué pasa con aquellos que no conocen de Jesús? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen esa opción? Que su opción no es buscar al Señor para ser restaurados. Y es ahí donde entra en importancia. ¿Por qué en misiones necesitamos entender esto? Porque realmente hay gente allá afuera que está viviendo, yo le llamo baños de vergüenza, día con día. Están avergonzados por algo que no hicieron bien, por algo que se suponía que debían de haber hecho, pero no lo hicieron, porque alguien los bañó de vergüenza de alguna manera, por abusos, por darles una mala vida, por ponerles demasiadas expectativas y ahora no las pueden cumplir, en fin, ¿no? Allá afuera hay mucha gente así. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que estar muy conscientes de esto. ¿Y cuál es nuestro papel? Entonces, debemos de entender algo. Madre, es que yo solo que es estar con algo así y que no. Ok. Esa cosmovisión es bien importante entenderla porque es una de las primeras o la más dominante en la mayoría de las personas. Como lo acabamos de ver en el mapa, si ustedes se fijan, ya sea que tú trabajas en tu propio país o que te muevas al Medio Oriente o que te muevas al norte, al noreste de Europa o que te muevas a cualquier sector del Medio Oriente o hacia Asia, norte o sur, aún la parte pacífica, todo eso está plagado de esta cosmovisión predominante. Una cosmovisión donde la vergüenza es mi forma natural de vivir, donde imponer vergüenza familiar, personal, es tan normal que yo lo que comienzo a hacer es a vivir buscando evitar la vergüenza. No sé si ya les ha pasado a ustedes, pero a veces cuando uno ha tenido una situación de vergüenza, lo único que uno quiere hacer es vivir evitando la vergüenza. Cuando uno ha pecado, por ejemplo, ha cometido un error, uno le huye a eso, al resultado de eso. Entonces, hay mucha gente alrededor del mundo que está viviendo así. Entonces, independientemente de donde tú estés trabajando, tú te vas a encontrar con personas que tienen esto. Algo importante también es entender que hay una gran cantidad de migración, la migración mundial aún, ¿verdad? Fuera de la pandemia, esto va a seguir, obviamente, pues la gente se está moviendo ahora por necesidad laboral. Hay gente que ya se está preparando para mudarse a otro país después de la pandemia porque en sus países la economía está muy mal. Entonces van a comenzar a seguir viendo más y más migración. Entonces ya no podemos definir como un sector muy exclusivo en lugares donde hay solo vergüenza, solo culpa, solo miedo. No, realmente la cosmovisión es una mezcla. Entonces esto es algo que está pasando y va a seguir pasando, ¿no?
donde sea que tú te muevas, vas a encontrar personas que la vergüenza para ellos es muy fuerte. Y ahí es donde viene nuestra parte. Por otro lado, obviamente como cristianos también, algo que está pasando, debemos de ver que la iglesia está creciendo. La iglesia está creciendo en lugares donde la cultura como tal de honor y vergüenza es predominante. Y es importante nosotros poder venir y contextualizar a ellos el evangelio en su lugar. Y por otra parte, en relación a los grupos poblacionales no alcanzados, el honor y la vergüenza permean mucho la perspectiva cultural de la mayoría de los grupos poblacionales con acceso limitado o nulo al evangelio. Por lo cual, tener una perspectiva bíblica clara de lo que Dios hace para restaurarnos y quitarnos la vergüenza, es algo que debemos de aprender nosotros a presentarnos. Y por eso se habla aquí que tener una misionología bíblica para estos contextos es muy estratégico para cumplir con la gran comisión, y especialmente en esos países que están dentro de la ventana 1040. Entonces, ¿cuál es el mensaje que creen ustedes que Dios tiene para las personas que viven en vergüenza? Y otra vez me gustaría escuchar un poquito de ustedes. ¿Cuáles creen ustedes que ese es el mensaje que Él tiene para las personas que viven en una cosmovisión donde lo que predomina es la vergüenza? Ya sea que es por bullying, o ya sea que es porque son muy orientados a la familia, y si te sales del cajón, si te sales del parámetro familiar, tú entras en vergüenza. ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje que tiene el Señor para estas culturas? Cuéntenme. Hola, saludos desde México. Y bueno, pues yo considero que siempre tiene que ser un mensaje de esperanza y también de identificación, sabiendo que pues pues Cristo vivió entre nosotros y padeció pues todas esas, bueno, muchos momentos de vergüenza. Entonces él lo entiende perfectamente y pues sería eso, ¿no? Esperanza e identificación con Cristo. Excelente. Muchísimas gracias. Alguien escribe por aquí también, reconocer ese error y cambiarlo. Qué interesante, ¿verdad? Reconocer ese error y cambiarlo. Creo que también es la parte de identidad, ¿verdad? Es trabajar mucho esa parte de identidad de las personas, porque muchas personas se sienten avergonzadas porque no saben quién son. Entonces, realmente al conocer a Cristo, que pues es quien nos da nuestra identidad, vamos a dejar de un lado toda esa vergüenza. Y creo que muchas personas, y aquí, bueno, una de las segundas causas de muerte es el suicidio, ¿verdad? Entonces, creo que todas esas personas deciden quitarse su vida por eso mismo, porque están avergonzadas con su pecado, porque se sienten humilladas y porque no saben realmente quiénes son ellos. Entonces, hay que trabajar mucho esa parte de la identidad. Gracias, Francine. Muy bueno. Déjeme ya ir cerrando con esto. El mensaje que Cristo nos ha dejado a través del ejemplo de la mujer que fue encontrada en un momento de adulterio. Hay tres cosas simples, y quiero hacerlo muy simple, que Él hizo para restaurar el honor. Porque el punto aquí es que cuando tú vives en un estado de vergüenza, tú estás ahí encerrado en un ciclo donde eres muy vulnerable, muy, muy vulnerable. Entonces lo que necesitamos es sacarnos o sacar a las personas de ahí a una postura de honor. Pero no hablamos de un honor de orgullo, no, hablamos del honor que Dios les ha dado a ellos. Y el primero que yo puedo encontrar aquí es identificar y callar las voces de la vergüenza. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando fue traída la mujer?
y vinieron los acusadores. Los acusadores comenzaron a señalar el pecado, comenzaron a señalar lo malo que ella había hecho. O en otras palabras, comenzaron a señalar aquello, la regla que ella había roto, o a señalar aquello que se suponía que no debía de hacer. Eso es muy, muy característico. Y esas voces comienzan a ser más grande aquel error en nosotros, ¿sí? Y eso va a traer vergüenza, porque te equivocaste, porque lo hiciste no de acuerdo al parámetro de alguien o de X o Y, Z, ¿no? O incluso el parámetro que Dios ha establecido. Entonces, lo primero es identifiquemos esas voces y aún en nuestra propia vida. Hay voces que nos están diciendo, es que no sos como aquel, es que no actúas como el otro, es que no te vestís de esta manera. Es que mira, esas voces de comparación son voces de vergüenza. Cuando tú sobresaltas el error o la debilidad o la incapacidad o la insuficiencia de una persona ante una situación, tú estás levantando la voz de la vergüenza. Una forma de hacer, de callar esa voz de la vergüenza es simplemente no hacer realce de las debilidades de las personas. Porque esas personas se sienten condenadas ante esto. Entonces, lo siguiente es no condenar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús cayó la voz de la identificó, ¿no? Son los hombres, los maestros, los escribas, tienen autoridad, ok, pero él los cayó al hacerles esa pregunta. Clave, ¿no? Si alguno de ustedes está libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, él cayó esa voz. Y para callar esa voz hay promesas, está la palabra de Dios, la identidad en Cristo, todo lo que ustedes han dicho. Pero lo otro es no condenar. A veces queremos que la persona cambie y casi que utilizamos la razón de la vergüenza para estimular el cambio. Y quizás a veces con buenas intenciones. Y sucede mucho a veces con los hijos, ¿no? Pero ojo, cuidado con eso, porque seguimos resaltando la fuente de la vergüenza. Entonces, no condenar significa aceptar, valorar a la persona, amar a la persona. Que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella le dijo, se han ido, Señor, no están. Ni yo te condeno. Imagínense ese valor, ¿no? Ni yo te condeno. Y en el mismo acto yo me imagino al Señor levantando a esa mujer. El acto de no condenar es un acto maravilloso. En las sesiones de coaching, mentoreo o consejería, si ustedes quieren, consejería bíblica, hay un elemento bien importante que se llama validar. Validar la debilidad de una persona. Validar el hecho de que somos humanos y cometemos errores. Validar el hecho de que hay cosas que no conocemos simplemente, que no las sabíamos y por eso hicimos algo que no estuvo bien. Validar simplemente. Pero después de eso viene un tercer paso y es animar a la persona a romper ese ciclo, dejando de hacerlo. Porque si la persona sigue haciéndolo, la vergüenza va a seguir ahí. El ciclo de vergüenza sigue ahí. Pero si la persona decide no hacerlo, o si tú caminas con esa persona para que deje de hacer aquel error o lo que sea, o crezca, ¿no? O cambie o mejore en algo, ahí es donde la persona rompe el ciclo de la vergüenza, porque deja de hacer aquello. Entonces, yo quiero animarles a ustedes, chicos, a que seamos restauradores del honor, callando las voces de la vergüenza, en primer lugar, no condenando, y eso te incluye a ti mismo, no condenándote a ti mismo, y obviamente animándonos unos a otros a cambiar. Así es que les animo a que podamos seguir considerando esto. Y comencemos aquí, chicos, comencemos ahí donde estás, a restaurar el honor de las personas, a restaurar el honor de la gente que ha fallado, porque eso es lo que vamos a ir a hacer allá entre los menos alcanzados. Mi tiempo se ha terminado, sí, pero estoy por aquí. Gracias, Carla. Sí, muchísimas gracias, Dani. Es mucho, ¿verdad? Lo que debemos agradecer con el Señor, ¿verdad? Y poder, como decir, seguir honrando y dando eso, o trayendo esa reconciliación
a muchos más. Antes de cerrar en oración, me gustaría darle unos minutos a Josué, que nos va a compartir acerca de unos par de anuncios. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que vamos a estar haciendo en estos días. Como ya saben, tenemos el entrenamiento transcultural intensivo ETI. Este va del 22 de febrero al 19 de marzo y todos están invitados a formar parte. Tiene un costo de $50. Los horarios son de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Son 4 semanas continuas con clases diferentes, con maestros diferentes y con actividades diferentes. Eso por ese lado, y si quieren más información pueden escribirnos a info.cr@om.org o pueden escribirme a mí directamente o a Carito, o pueden dejar algunas preguntas en el chat y con gusto se las vamos a resolver. También tenemos una actividad de Teen Street. Teen Street está enfocado en adolescentes y esta es el 12 y el 13 de febrero. El 12 es un viernes y es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche y el sábado, el 13, es de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿En qué consiste en esta actividad? Es que los jóvenes de su iglesia, los adolescentes, y sean 6 adolescentes de la iglesia con un entrenador o con un coach. Es lo mismo. Entonces, la idea es que estén en grupos pequeños y van a haber charlas motivacionales, charlas de enseñanza para ellos durante todo este tiempo y son enseñanzas directamente para adolescentes. Entonces, si usted conoce a alguien de su iglesia, algunos amigos que se quieran unir, también pueden escribirnos a info.cr@om.org y con gusto les vamos a ayudar para que ellos se puedan inscribir, les podemos mandar los formularios. Hay formularios individuales y grupales. Si usted conoce a algún joven o un adolescente que se quiera unir y no tiene un grupo, puede llenar el formulario individual y con gusto nosotros vamos a brindar un coach o un entrenador para poder luego digerir todas las charlas en las que ellos van a formar parte. Todas las charlas son con oradores internacionales de OM y va a ser un evento muy, muy interesante a los cuales les animo a ustedes que conversen con sus líderes de adolescentes en la iglesia. Es una actividad exclusiva para adolescentes de 13 a 17 años, con excepción de los coaches. Los coaches sí pueden ser personas mayores que van a tener un entrenamiento diferente para poder formar parte de la actividad. Eso sería todo. Pueden seguirnos en nuestras redes, en OM en Costa Rica, tanto como en Facebook como en Instagram, y ahí pueden ver más información o escribirnos a nuestro correo. Un gusto poder saludarlos. Gracias, y tenemos un par más. Ahorita en febrero tenemos nuestra primera noche de oración, el viernes 19. Les invitamos a que se puedan unir igual de manera virtual para que oremos juntos, y también el próximo evento de enviados va a ser el febrero 20. Vamos a estar hablando de culpa e inocencia, otro tipo de cosmovisión con otro invitado o invitada, y sigan atentos a las redes sociales para que podamos seguir también en contacto e información de los links. Muchas gracias, Dani, y para cerrar me gustaría darle la oportunidad a Nikki, si nos puede acompañar cerrando en oración por todo lo aprendido, y muchas gracias a los que se unieron de otros lugares. Podamos seguir meditando, ¿verdad?, en lo aprendido y pidiendo dirección al Señor. Entonces, Nikki, podemos orar. Gracias, Carito, gracias a Daniel y gracias a todos los que están conectados. De verdad que aún para mí este tema es súper, súper interesante y de verdad uno le vuela la cabeza, ¿verdad? Y uno logra entender muchas cosas en uno mismo y en los que nos rodean. Y bueno, vamos a orar. Padre, de verdad te damos gracias por este tiempo, gracias por el conocimiento que traes a nuestras vidas. Como dice tu palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto nos ayuda, Señor, como herramientas para entender aún más, para poder ir aún más allá, cumpliendo tu propósito, Señor, y la misión que has colocado para la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y te pedimos que esta tarde
Seas tú, Espíritu Santo, sellando esta palabra y este conocimiento en cada uno de los que están aquí presentes, en sus mentes, en sus corazones, en sus espíritus, y que verdaderamente podamos convertirnos en restauradores del honor. Señor, a donde sea que vayamos y donde vayamos, comenzando en nuestra propia familia, aún en nuestras propias vidas. Te pedimos la gracia y el favor que necesitamos para lograrlo, porque nosotros solos no podemos y lo reconocemos. Y una vez más te damos gracias. Bendice la vida de Daniel, Señor, en todo sentido. Trae prosperidad y trae esa llenura tuya, Padre, en todas las áreas que él necesite y para su familia también. Y bendecimos a todos los que están conectados hoy, Señor, y que verdaderamente puedan avanzar y crecer e ir donde tú los vayas a enviar, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, Gracias, bendiciones. Hasta chao. luego. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Mari. Gracias a Hasta luego.